Acabo de ver algo en tus cartas que me ha dejado sin aliento. Una señal clara que anuncia un cambio inminente. Una transformación que no podrás esquivar aunque lo intentes, y que está relacionada con el lugar donde vives ahora mismo, con tu espacio, tu refugio, tu raíz más íntima. He sentido un movimiento fuerte, una presión invisible que te empuja fuera de lo conocido, como si la vida hubiera decidido que ya no puedes quedarte donde estás, aunque tu mente aún busque excusas para resistirse, porque hay algo que ha dejado de sostenerte. Este cambio no es solo físico, es una reconfiguración profunda, una sacudida que toca las estructuras que creías seguras, y no es casualidad que empieces a sentir incomodidad donde antes había calma. Últimamente hay algo en el aire que no logras explicar, como si el ambiente se hubiera vuelto más denso, más cargado de recuerdos que ya no encajan, de objetos que parecen mirarte con historia acumulada, y notas que el silencio pesa distinto. No estás imaginando nada, la energía del lugar está alterada, y cada pequeño detalle, un ruido, una sombra, o un pensamiento que llega sin motivo, te está hablando de la necesidad de moverte. Esta sensación lleva tiempo rondándote, y aunque tratas de mantener todo bajo control, hay una parte de ti que ya sabe que quedarse sería un error, porque lo que viene exige espacio, y tu entorno actual se ha convertido en una piel que te queda pequeña, aunque duela reconocerlo. Si llevas tiempo sintiendo que la vida te está empujando a moverte, pero no sabes por dónde empezar, escribe en comentarios, me muevo sin miedo, dale like al vídeo y quédate, porque lo que viene ahora te va a dejar temblando. La carta del umbral abierto acaba de manifestarse frente a mí, y eso me estremece profundamente, porque no suele aparecer sin motivo alguno, siempre trae un mensaje importante y claro. Esta carta habla de oportunidades disfrazadas de caos, de una puerta que se abre justo cuando crees que todo se derrumba, de una mudanza forzada que en realidad te salva de algo que no podías ver. Cuando esta carta surge, indica que hay un propósito oculto detrás de la incomodidad, que alguien o algo está moviendo las piezas a tu favor, incluso cuando la superficie parece inestable. No se trata de perder un hogar, sino de encontrar el lugar que realmente vibra contigo, aunque el proceso sea desconcertante, confuso y lleno de emociones encontradas que debes atravesar. Pero hay algo más, y no puedo ignorarlo, porque lo que veo en las otras cartas me inquieta, genera dudas y me hace pensar en posibles obstáculos futuros. La carta del eco silente se ha posado justo al lado del umbral, y eso señala que este cambio no ocurre solo por destino, sino también por una influencia externa, alguien que altera tu estabilidad emocional o material sin darte cuenta. Puede ser una persona que drena tu energía desde hace tiempo, o una presencia más sutil, alguien que aparenta comprensión pero introduce desorden en tus días, y esta figura ha sembrado dudas, ha empujado decisiones que no nacieron de ti, y sin saberlo, te ha llevado al límite. Recuerdo una escena que se repite en mi mente al leer tus cartas, como si te viera mirando una habitación conocida y sintiendo que ya no es tuya, como cuando de repente dejas de reconocer un lugar que solía darte calma. Esa incomodidad que crece no es casual, es el eco de la verdad empujándote a salir, y si cierras los ojos por un instante, puedes sentir como una parte de ti ya se despidió hace tiempo, solo esperabas una confirmación. Y ahora la tienes. Este cambio no es una pérdida, es el paso necesario para liberarte de una frecuencia que ya no te pertenece, y avanzar hacia algo mejor. Sin embargo, hay un riesgo que no debes ignorar, porque si te resistes demasiado a moverte, si insistes en mantener lo que ya está desmoronándose, puedes perder algo más valioso que un lugar, tu claridad. La indecisión prolongada genera confusión, y cuando se acumula, te hace creer que todo es culpa tuya, pero este riesgo no viene del destino, viene del miedo, de ese impulso de proteger lo conocido aunque duela. Siento la urgencia de advertirte algo importante, hay señales que estás dejando pasar por alto, como una conversación pendiente, un silencio incómodo después de una visita, una frase que te hizo dudar más de la cuenta. Presta atención, porque ese detalle es la llave del cambio, y no es casual que se repita una misma situación con diferentes personas, ni que últimamente te cueste dormir, pensando en decisiones que no terminas de tomar. Hay decisiones que te sacuden de raíz y aún así te devuelven vida, y cada vez que eliges moverte, la realidad responde, la pregunta es simple. ¿Alguna vez sentiste ese impulso imposible de ignorar? Voy a decirte algo que no suelo decir tan pronto, pero aquí es necesario. El lugar en el que estás ya no te protege, porque antes te sostenía, ahora te limita. Y no solo hablo de paredes o techos, sino del entorno emocional,
de los vínculos y rutinas que se han vuelto demasiado pequeños para tu nueva etapa. No ignores esa voz que te dice que algo grande se aproxima, porque esa voz no miente, y estás a punto de moverte, quieras o no, hacia un nuevo destino. No obstante, hay algo que aún no se ha revelado, y siento que cuando lo haga, todo tomará sentido, porque hay una información que alguien guarda, una verdad pequeña pero poderosa, que cambiará la forma en que ves esta mudanza. Puede ser una oferta inesperada, un mensaje, o una oportunidad que aparece cuando dejas de buscar, y aunque no lo creas, esa verdad está mucho más cerca de lo que imaginas. Lo que más me sorprende es que esta lectura no muestra un cierre, sino un principio disfrazado de final, una oportunidad que se abre con fuerza renovada. La carta del umbral nunca aparece sola, y su energía me indica que al otro lado de este movimiento, hay una persona o una experiencia esperándote, algo que no habrías encontrado quedándote donde estás. No es casualidad que sientas nostalgia por algo que aún no ha ocurrido, eso es el alma reconociendo su siguiente destino antes de que la mente lo acepte. Antes de seguir, necesito que escuches esto con calma. Hay un pequeño lapso de tiempo, una ventana corta donde todo puede moverse a tu favor si actúas con decisión. No es una advertencia de miedo, es una sincronía que se activa con tu elección, y si la dejas pasar, el proceso será más largo, más denso, y las señales se volverán más confusas, aunque si reconoces la oportunidad ahora, sentirás como todo se acomoda con una precisión casi mágica. Queda algo más que debo contarte, y aunque parezca una contradicción, este cambio no te aleja de lo que amas, sino que te acerca a lo que realmente necesitas. No es el final de un hogar, es el inicio de un propósito más grande, y las cartas no muestran pérdida, muestran dirección, porque la vida no te está echando, te está guiando. Sagitario, he vuelto a mirar tus cartas y la energía se siente distinta, como si el aire se espesara justo antes de una revelación importante, y ahora entiendo por qué la sensación de cambio no te deja descansar. No es solo intuición, es una certeza que empieza a tomar forma. En tus días recientes, los patrones se repiten con demasiada precisión, objetos que se caen sin motivo, llamadas que llegan cuando piensas en alguien, recuerdos que aparecen justo cuando creías haberlos superado, y detrás de todo eso hay un movimiento silencioso que intenta conducirte hacia otro lugar. No se trata de coincidencias, sino de señales coordinadas, impulsos sutiles que el universo utiliza cuando la razón no quiere ceder el control, y el alma debe guiarte. Cuando la calma se vuelve incómoda, es señal de que el alma quiere movimiento, y si estás notando esa incomodidad crecer, no la apagues, escúchala, dime, ¿también te está pidiendo un cambio sin explicación? He notado en tu lectura que hay alguien que lleva tiempo ejerciendo una influencia invisible sobre tus decisiones, no de forma maliciosa, pero sí desde la confusión, creando en ti la sensación de estar haciendo lo correcto, cuando en realidad estás postergando lo inevitable. Es alguien que conoce tus puntos débiles, que usa su cercanía para retenerte, como si no quisiera que dieses el paso hacia ese cambio, y esta persona te habla desde la preocupación, pero lo que realmente teme es perder su posición en tu vida. La carta del espejo roto acaba de manifestarse en la mesa, y con ella se confirma la interferencia emocional que estás sintiendo, porque esta carta no miente, y cuando aparece señala una distorsión de la realidad que impide ver con claridad lo que debe soltarse. Lo más sorprendente es que el reflejo que ves no te pertenece del todo, es una imagen alterada por las expectativas ajenas, por el miedo colectivo que te dice que moverte es arriesgado, cuando en verdad quedarte lo es aún más. Hay una parte de ti que sigue luchando por entender si este cambio es correcto, pero el tarot muestra con nitidez que la duda no proviene de tu alma, proviene de una voz externa que te ha condicionado demasiado tiempo. Recuerdo una sensación muy humana que acompaña este tipo de procesos, esa mezcla entre nostalgia y culpa que aparece cuando se percibe que una etapa termina, como si estuvieras traicionando algo o a alguien por decidir marcharte. Pero lo cierto es que las etapas también se agotan, y cuando lo hacen, quedarse por fidelidad se convierte en un autoengaño disfrazado de amor, porque no hay deslealtad en avanzar, hay honestidad, y el cambio que se aproxima tiene el propósito de devolverte a ti mismo, no de quitarte nada. Quiero que prestes atención a esto, porque es clave para lo que viene. Hay un lugar que ya ha empezado a llamarte, aunque aún no lo reconozcas del todo. Puede ser una ciudad que te provoca curiosidad sin motivo, un sitio que aparece en conversaciones o sueños, o un entorno que te hace sentir una calma extraña solo al pensarlo. Eso no es casualidad,
Es el punto exacto hacia donde tu energía ya se está moviendo, y cuanto antes lo aceptes, más fluido será el tránsito. Pero aquí surge el riesgo del que hablaba antes, porque hay algo que puede retrasar ese proceso si no se comprende a tiempo, y eso podría complicar tu avance. La carta del enlace sombra ha surgido junto al espejo roto, y esto me preocupa, porque indica que existe un lazo emocional mal cerrado, una conexión que todavía ejerce peso aunque ya no esté activa. Puede tratarse de una relación pasada, una promesa no cumplida o incluso un recuerdo que sigue sosteniendo por costumbre y que te impide avanzar con libertad plena. Este vínculo actúa como un ancla, y si no lo liberas, tu mudanza, física o emocional, se convertirá en una huida en lugar de una elección consciente. He visto cómo el miedo intenta disfrazarse de prudencia justo cuando algo grande se acerca, y cuando lo reconoces, el poder regresa a tus manos. ¿Ya estás notando ese momento en ti también? En las cartas se refleja claramente que has estado recibiendo señales de esta persona, aunque tal vez no sean mensajes directos, sino indicios sutiles que debes interpretar bien. Puede ser que sientas su presencia de repente, que sueñes con él o con ella sin razón, o que aparezcan canciones, palabras o lugares que te lo recuerdan justo cuando estás decidido a avanzar. Eso ocurre cuando una energía no quiere soltarte, y mientras mantengas esa conexión activa, el cambio se resistirá, pero si reconoces lo que ocurre y decides cortar ese lazo con amor, verás cómo el camino se despeja casi de inmediato. No puedo evitar pensar en esos momentos en los que una conversación se queda pendiente, y el silencio se vuelve insoportable, como si cada palabra no dicha se quedara flotando en el aire, pesando sobre ti cada día. Esa es exactamente la sensación que percibo aquí, porque una verdad no pronunciada mantiene una parte de tu energía atrapada, y liberarla no significa buscar conflicto, sino permitirte avanzar en paz. Lo que más me impresiona es cómo las cartas muestran que en cuanto te atrevas a decir lo que sientes o lo que sabes, algo se desbloquea en tu entorno, como si el universo estuviera esperando ese acto de sinceridad para reacomodarlo todo. Aún así, quiero advertirte algo que no debes pasar por alto. Hay una persona que aparenta interés genuino en tu bienestar, pero sus intenciones no son tan transparentes. Es alguien que sonríe cuando hablas de tus planes, pero cuya energía se tensa cuando mencionas marcharte, y esa contradicción no es casual, revela un conflicto interno profundo. En el fondo, hay miedo a perder el control que ejerce sobre ti, aunque no lo admita, y este tipo de influencia es sutil y peligrosa, porque se disfraza de cariño, por eso observa bien los gestos, no las palabras. Lo que viene a continuación será decisivo, y necesito que lo escuches con total atención, porque en tus próximas decisiones se juega el desenlace de este ciclo. Hay algo que ocurrirá en un momento de calma, no durante una discusión ni un impulso, sino en un instante cotidiano donde todo parece normal, y en ese momento, una frase, una mirada o una coincidencia detonará una claridad inmediata, y sabrás con certeza que es hora de moverte. Siento también la presencia de la carta del puente lunar, y esta me emociona, porque aparece justo cuando se está a punto de cruzar una transición significativa, donde lo desconocido deja de asustar y empieza a atraer. Indica que pronto habrá una conversación que marcará un antes y un después, probablemente con alguien que no esperabas, alguien que te hablará desde una sinceridad total. Esta persona no llega a detenerte, sino a darte el impulso que te faltaba para dar el salto, ese empujón necesario para que puedas avanzar sin miedo ni dudas. La vida se encarga de mover lo que no somos capaces de soltar, y cuando lo hace, todo cobra un sentido brutalmente claro. ¿Tienes esa sensación de que algo se está reordenando en silencio? Sagitario, acabo de notar un giro inesperado en tus cartas, algo que altera completamente la lectura anterior, y mientras observo cómo la energía se reorganiza, entiendo que el verdadero motivo de esta mudanza no era físico, sino emocional, profundamente vinculado con una verdad que hasta ahora había permanecido escondida. La sensación es tan clara que casi puedo escucharla, como cuando algo dentro de ti sabe que la historia no estaba completa, que había detalles omitidos, que alguien jugaba con los tiempos para no ser descubierto. Lo que veo aquí es contundente, y no puedo callarlo, porque la carta de la verdad velada acaba de aparecer, y su mensaje es tan fuerte que atraviesa la mesa entera. Esta carta indica que una revelación está por estallar, una información que cambiará por completo la forma en que ves tu entorno actual, y explicará por qué sientes la necesidad de moverte con tanta urgencia. No es casualidad, no es intuición sin dirección,
es la consecuencia de algo que se ocultó durante demasiado tiempo, algo que empezó como un detalle pequeño, pero terminó afectando cada aspecto de tu estabilidad. En este punto, es imposible no recordar esos momentos en los que la vida parece repetir la misma escena, con distintos personajes, cuando las promesas suenan vacías y las palabras llegan tarde, y entiendes que el silencio fue una estrategia más que un descuido. Has vivido bajo una ilusión creada por alguien que prefería mantener las apariencias, antes que enfrentar la verdad, y ahora las cartas revelan esa manipulación con una claridad escalofriante, pero lo más importante no es el engaño en sí, sino cómo te transformará comprenderlo. La carta del sol invertido ha caído justo al lado de la verdad velada, y eso me deja sin habla, porque esta combinación solo aparece cuando una ilusión se rompe, y lo hace de manera irreversible. Significa que lo que creías estable se revelará como una fachada, y aunque al principio cause desconcierto, traerá consigo una liberación profunda, casi inmediata, porque todo lo que parecía sostenerte se desmorona, pero no para castigarte, sino para reconstruir sobre terreno limpio. Quiero que respires profundamente mientras escuchas esto, porque lo que voy a decir puede removerte más de lo que imaginas, y esa persona que decíamos que interfería en tus decisiones, no solo actuaba desde la inseguridad o el miedo, sino también desde la conveniencia. Hay algo que te ocultó deliberadamente, algo que ahora empieza a salir a la superficie, y cuando lo descubras, sentirás primero rabia, luego alivio, y después una extraña sensación de claridad, como si por fin todo encajara. Recuerdo una escena cotidiana que parece hablar directamente de ti, esa en la que crees que todo sigue igual, pero de pronto un detalle cambia, una palabra mal dicha, una mirada que se desvía, y sabes que algo ya no encaja. Ese instante es el que marca el comienzo de tu despertar, porque has estado sintiendo pequeñas señales de esta verdad, pero las desestimaste por miedo a tener razón, y ahora las cartas confirman lo que intuías, y no hay vuelta atrás. Al final del día, cuando el ruido se apaga y solo quedan pensamientos, la mente te muestra lo que realmente importa, y ese momento vale oro. ¿Sueles escucharte de verdad o dejas pasar esa voz interna? Y aquí viene algo que no esperabas, algo que altera completamente el curso de la lectura. El motivo real de tu mudanza no es una simple necesidad de cambio, sino la consecuencia de un movimiento externo planeado para obligarte a soltar. Hay alguien, o algo, que sabía que solo el caos lograría empujarte hacia tu propósito, y ese alguien, consciente o no, fue el catalizador que provocó todo esto. La vida no te está expulsando, te está redirigiendo con una precisión casi quirúrgica hacia lo que sí te pertenece, hacia un lugar donde podrás crecer y ser feliz. La carta del juicio interior confirma este giro, mostrando una energía de claridad radical, como si después de una larga oscuridad encendieras una luz y vieras el mapa completo. Esta carta habla de rendición consciente, de aceptar que todo lo que parecía pérdida era preparación, y que nada de lo ocurrido fue en vano, porque a veces el destino utiliza las grietas para guiarte hacia lo auténtico, y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Quiero compartirte algo que quizá resuene profundamente. Hay momentos en los que una mudanza no empieza cuando haces las maletas, sino cuando decides no volver a mirar atrás. Ese instante en el que dejas de justificar lo injustificable, en el que dejas de sostener lo que no vibra contigo, es cuando realmente te mudas, aunque sigas en el mismo lugar. Y tus cartas indican que ese momento ya comenzó, incluso si aún no lo has admitido del todo, porque el cambio está en marcha y no se puede detener. Sin embargo, hay una advertencia que no puedo omitir, porque aquí entra el bloque de riesgo más potente de tu lectura, algo que debes tener muy presente siempre. Si ignoras esta verdad y decides permanecer en lo conocido, la energía del sol invertido podría intensificarse, provocando un desgaste emocional y físico que te haría sentir agotado sin motivo aparente. Esta lectura no busca asustarte, busca prevenirte, porque resistirte a la verdad solo prolongará un ciclo que ya terminó, y eso solo traerá más dolor y confusión. Pero escucha con atención, porque aquí llega algo que cambia por completo la frecuencia del mensaje, y justo después del impacto surge una oportunidad de oro, algo inesperado, una oferta o una invitación que parecerá casual, pero que en realidad será el primer paso hacia tu nuevo destino. Lo reconocerás porque generará calma en lugar de ansiedad, y porque en tu interior algo te dirá que, por fin, todo empieza a tener sentido y a encajar bien. La carta del renacer terrenal acaba de mostrarse sobre la mesa, y no exagero al decir que es una de las más poderosas del tarot,
porque anuncia un cambio tangible, inmediato y liberador. Representa el momento exacto en el que la verdad deja de doler y empieza a sanar, y esta carta muestra movimiento, viajes cortos, mudanzas imprevistas y nuevas alianzas que nacen de la claridad, no del miedo. Indica que en las próximas semanas algo se abrirá frente a ti, con la fuerza de lo inevitable, una oportunidad que no podrás evitar ni ignorar por más tiempo. Últimamente el tiempo corre tan deprisa, que parece que las horas no alcanzan para sentir, y sin embargo algo dentro pide pausa. ¿También lo notas en tus días? Hay un detalle que no debes pasar por alto: lo que parecía una pérdida económica o emocional se transformará en una ganancia inesperada, y puede que surja un nuevo lugar donde vivir, una propuesta que te ofrezca más libertad, o una conexión que te ayude a establecerte donde realmente perteneces. Este cambio no solo te libera, también te eleva, y lo que estaba detenido se pondrá en marcha, y todo encajará con naturalidad, como si fuera parte de un plan. Y mientras las cartas se asientan, siento que la lectura te susurra algo que no se puede ignorar: este es tu momento de actuar con decisión, de hablar con claridad, de dejar que la verdad se exprese sin miedo. Porque una vez que la aceptes, todo lo que parecía caótico se reorganizará en armonía, y la vida no te está quitando nada, está devolviéndote lo que habías perdido sin darte cuenta: tu poder de elegir. Sagitario, ahora la energía se siente distinta, más limpia, como si todo lo que pesaba se hubiera disuelto después del impacto anterior de tu lectura, y lo que queda frente a ti es un camino completamente nuevo, real, tangible, lleno de promesas que por fin comienzan a cumplirse. Las cartas muestran una estabilidad emergente, un orden que regresa tras el caos, y lo más sorprendente es que cada pieza parece haberse movido sola, hasta su lugar correcto. Este es el momento donde todo lo aprendido empieza a materializarse, donde las decisiones pasadas revelan su sentido oculto, y donde la calma ya no es una pausa sino una consecuencia. La carta del trono abierto ha aparecido en el centro, y esa es una señal inequívoca de que recuperas el poder sobre tu vida, no desde la imposición sino desde la claridad. Esta carta representa dominio interior, elecciones conscientes y el renacimiento de tu autoridad personal, después de un largo periodo de duda, y todo aquello que antes dependía de otros comienza a resolverse a tu favor, no por suerte, sino porque el aprendizaje fue asimilado por completo. Lo que antes te hacía reaccionar ahora te impulsa, y lo que antes dolía ahora guía, porque has dejado de esperar validación y comienzas a crear dirección. He sentido una sensación fuerte, como si el aire cambiara, justo cuando aparece la carta del horizonte nuevo, una de las más luminosas del tarot, y habla de expansión, mudanzas exitosas, comienzos en lugares desconocidos y encuentros que devuelven fe. Esta carta no promete sin bases, muestra un resultado concreto, estabilidad emocional y material en un entorno donde realmente encajas, e indica que lo que parecía pérdida se transformará en alivio, y que tu nuevo espacio te permitirá florecer de formas que no imaginabas. Incluso el entorno físico reflejará tu nueva etapa, con más luz, silencio equilibrado y una sensación constante de sincronía, como si todo a tu alrededor cobrara un nuevo sentido. Quiero que pienses por un momento, en todas esas veces que el miedo te hizo dudar, en las noches donde imaginabas escenarios catastróficos solo por no moverte, y recuerda cómo la realidad nunca fue tan dura como el temor que la precedía. Eso mismo está ocurriendo ahora, porque la mente construyó un muro de preocupación, pero la experiencia lo está desmantelando piedra a piedra, con paciencia y confianza en el proceso. Lo que viene no requiere esfuerzo desmedido, solo apertura, porque esta vez la vida quiere sorprenderte sin lucha, con fluidez y con un camino que se abre ante ti. Las corazonadas no llegan por casualidad, son avisos disfrazados de intuición, y cuando las ignoras, la vida insiste hasta que escuchas. ¿Recuerdas cuando la última vez acertaste por instinto? Y justo aquí, cuando todo parece calmarse, surge una revelación final, la que da sentido a cada carta anterior, porque la razón por la que tu mudanza debía ocurrir era para permitir una alineación exacta entre propósito y entorno. Estabas preparado para avanzar, pero el espacio donde estabas ya no podía sostener tu expansión, y no era castigo, era geometría sagrada moviéndose en silencio, asegurándose de que cada elemento encajara en el lugar correcto. Tu cambio de lugar es un cambio de frecuencia, y todo lo que llegue después resonará con esa nueva vibración, transformando tu realidad y tus relaciones de manera profunda. Hay una presencia que vuelve a manifestarse aquí, no como obstáculo, sino como reconocimiento,
porque aquella persona que antes actuaba desde la sombra, empieza a comprender lo que perdiste y lo que ganó al dejarte libre. No lo tomes como venganza ni como recompensa, tómalo como confirmación de que el ciclo se cerró en armonía, y cada historia deja ecos, pero esta ya no tiene poder sobre ti, porque la carta del trono abierto lo deja claro, tu vida vuelve a girar sobre tu propio eje. Permíteme advertirte algo esencial, no como riesgo, sino como precaución consciente, porque en las próximas semanas podrías sentir un breve retroceso emocional, una especie de nostalgia súbita por lo conocido. No te alarmes. Es natural cuando el alma se acomoda en una nueva frecuencia, y no retrocedas, porque esa sensación solo indica que el cambio fue real. La mente extraña lo que el corazón ya soltó, pero el cuerpo pronto se ajustará a la nueva paz, y encontrarás un equilibrio que antes parecía imposible de alcanzar. Y aquí entra algo fascinante, porque la carta de la semilla dorada ha emergido suavemente, confirmando el inicio de una etapa fértil, abundante y clara, y esta carta representa manifestaciones tangibles, dinero que llega, oportunidades que se concretan, vínculos nuevos que nacen desde la autenticidad. Indica que todo lo que construyas ahora tendrá raíces profundas, porque ya no lo haces desde la carencia, sino desde la elección consciente, y cada paso que des estará alineado con lo que realmente eres, no con lo que otros esperan de ti. Recuerda algo fundamental, no todo crecimiento requiere esfuerzo constante, a veces basta con no interferir en el proceso, dejar que las cosas fluyan y confiar en el tiempo. Deja que el universo haga su parte, que las sincronicidades se encarguen del resto, y confía en que todo lo que se mueve a tu favor tiene un ritmo perfecto. Has aprendido a escuchar señales, a leer silencios, a reconocer cuando un espacio deja de sostenerte, y eso te convierte en creador de tu destino, porque no hay regreso posible a la versión que dudaba. Voy a decirte algo más, y quiero que lo escuches sin distracción, porque en poco tiempo recibirás una confirmación externa de todo esto, algo concreto, un mensaje, una propuesta o una invitación que validará tu decisión de avanzar. No será un símbolo, será un hecho, y cuando ocurra, entenderás que cada obstáculo tenía un propósito exacto, porque las cartas no hablan de suerte, hablan de sincronía, y estás entrando en la tuya. He de reconocer que pocas veces una lectura termina con tanta coherencia energética, porque desde el primer movimiento hasta ahora, todo indica que tu vida se está realineando con precisión matemática. Cada pérdida se convierte en impulso, cada vacío en oportunidad, cada despedida en espacio para lo nuevo, y estás dejando de sobrevivir para empezar a vivir de verdad, porque esa es la verdadera mudanza. Y aunque el viaje aún continúa, esta lectura cierra con una certeza luminosa, lo que viene será más estable, más sincero y mucho más tuyo, porque a partir de ahora, las decisiones no se tomarán desde el miedo, sino desde la expansión. El hogar que buscas no está en un lugar específico, sino en la paz que sentirás cuando por fin llegues allí, sabiendo que era donde debías estar.